vamos a ver qué tipo de respuesta tienen los pacientes que tienen miastenia gravis cuando les damos los agentes bloqueadores neuromusculares. Entonces ya en otro video vimos cuáles son los bloqueadores neuromusculares, que los dividimos en dos, en los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes son básicamente succinilcolina. Esto es lo que damos a los pacientes que los vamos a anestesiar para hacer parálisis de los músculos y que no se muevan durante la cirugía. Entonces, primero vamos con los despolarizantes, que es succinilcolina. Su mecanismo de acción es, aquí tenemos, digamos, esto es un músculo, y aquí tenemos un receptor de acetilcolina. Esto es un receptor de acetilcolina. Y recordemos que este receptor de acetilcolina es un receptor tipo nicotínico y esto también funciona como un canal. O sea, cuando la acetilcolina se una a su receptor, por aquí se va a meter el sodio y se va a despolarizar el músculo. O sea, nos va a dar la contracción muscular. Entonces, lo que hace succinilcolina, o la manera en la cual cuando damos succinilcolina hacemos parálisis del músculo, esto es, succinilcolina se va a unir aquí. Y succinilcolina es un agonista de la acetilcolina. Entonces, en principio despolariza al músculo, o sea, hace contracción muscular. Pero se une mucho al receptor y se queda pegado al receptor. Y recordemos que cuando tenemos un estímulo continuo a la célula, finalmente la célula se desensibiliza. Entonces, finalmente vamos a tener desensibilización de la célula muscular y vamos a tener parálisis. Entonces, lo vuelvo a repetir, principio general de patología, siempre que tenemos una célula y está estimulada por mucho tiempo, finalmente la célula va a dejar de responder. La célula se va a hacer insensible al estímulo. Entonces, aunque esté recibiendo el estímulo, si recibe mucho estímulo, ya no va a ser sensible al estímulo, porque internaliza a los receptores. Y es lo que va a pasar aquí. La célula muscular, cuando recibe acetilcolina, se va a contraer. Cuando recibe succinilcolina, se va a contraer. Pero succinilcolina se une de manera casi permanente al receptor. Y hasta que no se quite, la célula se va a estar estimulando. Y como dije, si se estimula mucho, la célula se desensibiliza. Entonces, si se desensibiliza, no va a responder a la acetilcolina. O sea, vamos a tener parálisis del músculo. Por eso dar un agonista de acetilcolina, en este caso succinilcolina, hace parálisis de la célula muscular en este caso. El caso de los agentes no despolarizantes es, por ejemplo, este es becuronio principalmente. Ahora, aquí lo que va a pasar es que este es un antagonista de los receptores de acetilcolina tipo nicotínicos. Entonces, aquí igual está la célula muscular, aquí está el receptor de acetilcolina, solo que aquí cuando becuronio, por ejemplo, se une al receptor de acetilcolina, se une de tal manera que bloquea el que la acetilcolina venga, o sea, la acetilcolina ya no se puede unir porque el sitio de unión está bloqueado por becuronio, pero la forma en la que becuronio se une al receptor de acetilcolina es una forma en donde no se activa el receptor, o sea, no está estimulando a la célula. Aquí literal, becuronio no está estimulando a la célula, Entonces, si no se está estimulando la célula, no tenemos contracción, o sea, tenemos parálisis muscular. Parálisis porque tampoco está respondiendo a la acetilcolina endógena que tenemos, porque su sitio de unión está bloqueada por becuronio. Entonces, dos mecanismos por los cuales tenemos parálisis muscular con dos agentes neuromusculares distintos. Uno se llaman despolarizantes, que es succinilcolina, otro es no despolarizante, como es becuronio. Esto ahorita fue como un repaso, pero ya también lo vimos en otros videos. Ahora vamos a ver qué pasa con el paciente con miastenia gravis. Entonces, el paciente con miastenia gravis es un paciente que, lo voy a poner aquí. Aquí está la célula muscular o el músculo esquelético del paciente con miastenia gravis. Aquí está el canal, el receptor de acetilcolina, que ya vimos que también funciona como un canal para sodio. Y esos pacientes, los pacientes con miastenia gravis, tienen un anticuerpo en contra del receptor de acetilcolina. Y es esto, el anticuerpo en contra del receptor de acetilcolina, lo que hace que sea más difícil que la célula muscular se contraiga. O sea, es más difícil que la acetilcolina haga su acción aquí en el receptor porque tenemos el anticuerpo que está bloqueando los receptores. Eso es lo que pasa en el paciente con miastenia gravis, esto ya lo vimos también en otros videos. Y entonces, ¿qué pasa? Si este paciente que ya tiene un anticuerpo
en contra del receptor de acetilcolina, que ya de por sí hace que sea más difícil que la acetilcolina despolarice a esta célula. ¿Qué pasa si le damos succinilcolina? O sea, digamos, un paciente se le va a hacer una cirugía y queremos inducir parálisis. Si le damos succinilcolina, ¿qué pasa? La succinilcolina se uniría, lo normal es que se una aquí. Pero estos son pacientes que tienen disminución de los receptores de acetilcolina. Porque si tenemos un anticuerpo que se une a receptor de acetilcolina, finalmente el complejo de receptor y anticuerpo se unen y se internaliza. Se internaliza es que se meta en la célula. Entonces, el paciente con miastenia gravis es un paciente que de por sí tiene menos cantidad o menos número de receptores de acetilcolina. Entonces, si le damos un agente despolarizante, no vamos a tener receptores que reciban a la succinilcolina. Entonces, el paciente va a ser resistente a succinilcolina. Porque aquí tenemos succinilcolina se une a su receptor. Pero si aquí estamos diciendo que cuando el anticuerpo se une a receptora de acetilcolina se internaliza, entonces ya no va a haber aquí un receptor de acetilcolina que reciba succinilcolina. O sea, obviamente sí va a haber, pero van a haber menos. Entonces, si hay menos, el efecto de succinilcolina va a estar disminuido, porque tenemos menos receptores. Sí, obviamente va a haber en menor o mayor grado cierto efecto, pero va a ser más difícil inducir la parálisis en este paciente. Entonces decimos que el paciente con miastenia gravis, si le damos un agente bloqueador neuromuscular despolarizante, es resistente a este medicamento, resistente. Porque aunque todavía tenga poquitos receptores, pues ya no va a responder igual. La succinilcolina sí se va a unir, pero ya no va a tener el mismo efecto porque tenemos menos receptores. Y porque tenemos menos receptores, porque el complejo anticuerpo-receptor se internaliza. Por eso los pacientes con miastenia gravis son resistentes a este medicamento. Y entonces nos tardamos mucho en inducir la parálisis de esta manera. Pero ¿qué pasa en este? Entonces en este tenemos igual la célula muscular del paciente con miastenia gravis. Aquí está el receptor de acetilcolina y aquí está el anticuerpo en contra del receptor de acetilcolina. Aquí dijimos lo que hace becuronio, o la razón por la cual becuronio induce la parálisis es porque se une al receptor de acetilcolina, pero se une de tal manera que lo deja inactivado. Entonces aquí el paciente igual tiene menos receptores de acetilcolina, porque como ya dije, se internaliza el complejo de anticuerpo-receptor, entonces tiene menos receptores de acetilcolina, pero igual que en este caso, los poquitos receptores que tengamos, se le va a unir el medicamento, se va a unir becuronio. Solo que en este caso becuronio es un agente no despolarizante y lo que hace es impide que la célula muscular se despolarice. Entonces, si ya de por sí al paciente con miastenia gravis le cuesta mucho trabajo despolarizar la célula muscular porque tiene un anticuerpo que está bloqueando al receptor, si ya de por sí le es difícil despolarizar la célula, si le bloqueamos los poquitos receptores de acetilcolina que le quedan con un medicamento como es becuronio, pues más difícil va a ser que la célula se despolarice y entonces vamos a tener parálisis. Los pacientes con miastenia gravis son muy muy sensibles a los agentes no despolarizantes y son tan sensibles que es muy peligroso darles a un paciente con miastenia gravis este tipo de medicamentos, aunque sea para inducir la parálisis porque se va a hacer una cirugía, porque esto puede terminar en parálisis del diafragma y el paciente puede terminar en paro respiratorio. Entonces, así de manera global, la razón por la cual el paciente que viene con miastenia gravis es resistente a succinilcolina es porque los poquitos receptores que le quedan pues son poquitos receptores y entonces aunque la succinilcolina se una ahí y se queda ahí permanentemente, su efecto va a ser muy poco porque son muy pocos los receptores de acetilcolina que tiene el paciente. En cambio aquí cuando le damos un agente no despolarizante, igual son muy pocos los receptores que tiene el paciente, solo que el efecto va a estar potenciado por el hecho de que el paciente ya de por sí le cuesta mucho trabajo despolarizar la célula por el anticuerpo que tiene. Entonces, este paciente va a ser muy sensible a los agentes no despolarizantes y resistente a succinilcolina. Entonces, paciente que tiene miastenia gravis, no vamos a poder inducir la parálisis con succinilcolina, pero va a ser muy fácil inducir la parálisis con un agente no despolarizante como es becuronio. Y esto sí puede ser muy peligroso porque puede terminar en falla del diafragma y puede terminar en paro respiratorio. Entonces, contraindicado dar agentes no despolarizantes en un paciente que tiene miastenia gravis. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.